sede de Ordinis Santilarius, sede de la OSD, después de un breve disturbio con el padre que resultó en que varias mesas se volcaran y una bayoneta se alojara dentro de la mano de Earl, el grupo finalmente se calmó el tiempo suficiente para volver al asunto en cuestión. Papá miró tímidamente a su alrededor ante el daño, luego se volvió para mirar a Earl, que estaba a punto de arrancarse la bayoneta de la palma de la mano, dejando que la sangre goteara libremente por el suelo y el humo saliera de la hoja. Lo siento, papá se sintió bastante estúpido al decir esas palabras, sabiendo el efecto que sus espadas tenían en criaturas como Earl. No te preocupes, viejo amigo, respondió Earl alegremente mientras flexionaba lentamente la mano, observando de cerca la herida lenta pero seguramente, sin dejar rastro de la herida de la navaja. Sin embargo, me tiene bastante bien. Heridas como esa suelen sanar 3 veces más rápido. ¿Qué esperabas?, preguntó el padre, recuperando algo de su anterior buen humor. Diseñé esas cuchillas para que fueran especialmente efectivas contra vampiros y hombres lobo. Todos somos monstruos a nuestra manera, Anderson, respondió Logan. No hay necesidad de nombrar specifics. ¿Podemos seguir adelante?, preguntó Nance mientras apoyaba los pies en una de las mesas sin voltear. Me gustaría terminar esta pequeña reunión. Bueno, dijo Stark mientras miraba hacia abajo a su informe, acabamos de repasar las identidades de los 4 sirvientes de los que sí conocemos las identidades, ahora tenemos que discutir los 4 que no conocemos. Edgar le lanzó a Hiro una pequeña ficha y luego hizo un movimiento hacia la roca flotante que estaba justo a su lado. Hiro suspiró y se volvió hacia él. Oye, Iglesia, dijo Hiro, haciendo que la roca lo mirara. Te necesitamos de nuevo para el servicio de presentación de diapositivas. Oh, vamos, replicó la roca, con un tono claro de fastidio. Si bien una roca flotante y parlante sería una ocurrencia sorprendente en una habitación llena de personas normales, estas 7 estaban lejos de la definición de normal. ¿Sabes lo mucho que odio hacer eso? Siento que algún día me voy a quedar ciego por todas las imágenes que me tomas a través de los ojos. Iglesia, eres una IA, dijo Earl con expresión inexpresiva. No tienes ojos para cegar. Ustedes son un montón de imbéciles. Siempre podríamos traer otro proyector de presentación de diapositivas, respondió Starry servicialmente. Por supuesto, siempre dijiste que eras superior a cualquier viejo pedazo de chatarra. Ustedes siguen siendo unos imbéciles, refunfuñó Church, pero permitió que Hiro le insertara el chip en la espalda. Unos momentos más tarde, rayos de luz salieron disparados de sus ojos, mostrando las imágenes de Lancer, Caster, Berserker y Assassin en la pared del fondo. Según Risley, continuó Edgar, él y Tokiomi no pudieron encontrar ninguna información sobre estos 4 sirvientes, no importa cuánto lo intentaron. Así que hice que nuestro buen Doctor y Simmons buscaran en las bases de datos, así como que Logan buscara en varios de nuestros libros más antiguos. No encontramos nada, agregó Logan. Hiro sonrió levemente. Habría pensado que Simmons no se detendría a menos que encontrara algo, especialmente si la orden llegaba del sargento. Correcto, pero incluso él tuvo que admitir la derrota, respondió Edgar. Así que hice que David y Gen solicitaran la ayuda de nuestro viejo amigo Zelrech y su habilidades únicas. Anderson suspiró. ¿Qué quería ese viejo mago loco como el infierno a cambio? Edgar sonrió levemente. Nos pidió ayuda en la búsqueda de una nueva dimensión alternativa. Hiro, vas a ir a esa misión, junto con el sargento, Richard, Dexter y Stark. Mierda. Hiro y Stark dijeron al mismo tiempo. Todavía recordaban lo que sucedió la última vez que llevaron a esos 3 en una misión a una dimensión alternativa. Eso había terminado en un tiroteo en el que, si bien ganaron, podrían haberse evitado por completo si el sargento no hubiera intentado matar a todos los soldados de armadura azul de la base. Un viejo hábito, como él lo llamaba. De todos modos, continuó Edgar. Gracias a Zelrech, encontramos la información de los 4. La identidad de Lancer es la de Edward Barba Blanca Neugate, anteriormente uno de los 4 emperadores de los mares, básicamente la élite de la élite pirata. Es lo suficientemente fuerte como para hacer que Emance parezca un coño y puede causar terremotos y tsunamis con solo golpear el aire y el suelo. Así que es como una versión pirata más vieja de Chuck Norris. ¿Es lo que estás diciendo? Earl resumió. Si Chuck Norris tomó esteroides, entonces sí, respondió Edgar sin perder el ritmo. Volviendo al asunto que nos ocupa, identificamos a Caster como un tal Natsu Dragneel, un asesino de dragones de fuego y miembro de un gremio de magos conocido como Fairy Tail. ¿Dragon Slayer, eh?
Enance miró a Logan. Será mejor que tengas cuidado, veterano. Parece que tenemos a alguien que realmente puede matarte en esta guerra. El cuerpo de Logan parpadeó, mostrando una vez más la armadura de cristal que realmente llevaba y estaba fusionada con su propia piel, sus manos enguantadas con la misma armadura. Si uno se fijara en su cabeza, vería, en lugar de la cabeza que originalmente estaba allí, un yelmo cerrado con una intrincada cresta de las fauces de un dragón sobre él. Dentro del yelmo, los ojos como el cristal que formaba la armadura brillaban intensamente y de un rojo intenso, y la piel misma de la cara en el interior era del mismo color que la armadura. Para un rostro, solo una hendidura de una boca sin labios, y 2 hendiduras para una nariz, eran las únicas otras características dignas de mención. La cresta del dragón, sin embargo, llamaba la atención. Era la viva imagen de la cara de un dragón, y a menudo daba la impresión de que estaba a punto de arrancarte la cara. Acertado, teniendo en cuenta que la cresta era el verdadero rostro de Logan. La armadura que llevaba era en realidad su escama de dragón, adherida a su propia piel. El rostro dentro del yelmo, así como la apariencia muy humana que normalmente usaba, no era más que un producto de su considerable poder mágico. Él, en verdad, era un dragón. Este caballero con armadura era lo más cerca que Logan podía estar de una forma humana. La magia adicional para mantener la ilusión de un ser humano era algo en lo que era apartamento, pero en ocasiones fallaba si sufría suficientes lesiones físicas o sus emociones estaban lo suficientemente altas. Es un Slayer solo de nombre, contestó Logan antes de restaurar su disfraz. Incluso entonces, no caerías a mente fácilmente. No esperaría menos de un rey dragón, respondió Edgar con otra pequeña sonrisa, esta vez de orgullo. Berserker fue identificado como un tal Maka Albarn, un maestro de guadaña de la Duma, de Atue Upon Meister Academy. Su arma es conocida como Suleater Evans, una guadaña de la muerte, un arma que ha consumido 99 almas malvadas y el alma de una bruja. Duma. Eso me trae recuerdos, reflexionó Stark en voz alta, recordando una misión que lo llevó allí en su día. Se hizo buen amigo de un joven conocido como Frankenstein, aunque nunca se acostumbró a su hábito de diseccionar a la gente. ¿Alguna relación con un espíritu Albarn? Es su hija, al parecer. Las cejas de Stark se levantaron sorprendidas. ¿Se casó? Ah, crecen tan rápido. Spirit solo tenía la edad aparente de Maka en la imagen cuando llegó y se fue, sirviendo como la cadena de moralidad de Stein contra la locura y también coqueteando constantemente con otras chicas. Fue una sorpresa sincera saber que estaba casado. Él y su esposa se divorciaron después de que él fuera sorprendido engañándola. Sin embargo, todavía hace todo lo posible para mantener una relación positiva con su hija, y todavía las ama legítimamente a ambas. Está bien, eso suena más como él. Además, Stein se casó con otra guadaña de la muerte, Marien Holnir, y tuvieron un hijo. Las cejas de Stark se elevaron aún más. Stein nunca me pareció del tipo paternal. Debería enviar felicitaciones y flores. Pero sigamos adelante, Edgar hizo un gesto desdeñoso como indicación de que esta conversación en particular había terminado. Finalmente, tenemos a Assassin, a quien identificamos como un tal Obito Uchiha, un ex ninja de Konohagakure y el líder de una organización criminal conocida como Akatsuki. ¿Esos gilipollas de capa negra con nubes rojas? Preguntó Nance, a lo que Edgar asintió. Odio a esos tipos. Intenté hacer experimentos conmigo durante una misión a esa dimensión. Menos mal que Earl y yo estábamos allí como tu respaldo, respondió Anderson con una sonrisa. De lo contrario, habrían diseccionado tu de apóstol muerto. Enance, con los ojos entrecerrados, comenzó a ir a por su espada mientras Anderson hacía un movimiento hacia sus bayonetas. De repente, un muro de energía apareció entre los dos. Ambos se giraron y vieron a Logan con una mano extendida hacia ellos. Pruébalo y los dos tendréis que luchar conmigo, gruñó en perfecto inglés. Y todos sabemos que soy, excepto nuestro líder y Stark, el luchador más poderoso de esta sala. No eres divertido, gruñó Anderson, pero retiró las manos a pesar de todo, al igual que Nance. De todos modos, continuó Edgar, sin duda queriendo terminar la reunión. Lo que sabemos es que se supone que el Grial solo convoca a héroes de esta dimensión, no de otras, para luchar en la guerra con la excepción de la segunda, y eso fue solo porque las reglas aún no estaban completamente definidas como debían estar, lo que permitía que surgieran excepciones. Así que crees que Risei puede no haber estado mintiendo cuando dijo que las cosas no estaban del todo bien con la guerra, adivinó Church mientras apagaba las imágenes y le pedía a Hiro que le quitara el chip. Edgar asintió.
Correcto, desafortunadamente, tenemos prohibido tomar medidas directas hasta el momento en que la iglesia o la asociación de magos lo aprueben. Notó que Earl estaba a punto de expresar sus objeciones. Sé que odias trabajar para el gobierno y obedecer sus regulaciones obstructivas, Earl, como todos nosotros, pero el hecho es que obedecerlas es la única razón por la que no nos han cerrado y no nos han arrestado a todos y no hemos experimentado con ellos. No es que haya impedido que algunas personas lo intenten, refunfunó. Y pueden pegarlo donde nunca brilla el sol. Es la forma en que trabajamos y cómo permanecerá hasta el momento en que necesitemos cambiarlo. Edgar señaló entonces tanto a Anderson como a Earl. Sin embargo, una vez que obtengamos el permiso, ustedes dos se subirán al primer y más rápido avión a Fuyuki. ¿Por qué no el teletransportador?, preguntó Church. ¿Lo probamos, no? Iglesia, le tiramos piedras, respondió Nance. ¿Y qué? ¿Salieron por el otro extremo, no? Earl levantó la mano, levantando un dedo cada vez que llegaba a un nuevo punto. En primer lugar, las rocas no son personas. En segundo lugar, preferiría confiar en un traidor antes de entrar en cualquier cosa que haya hecho el sargento, al menos cuando no haya sido autorizada por el buen doctor. En tercer lugar, sí, las rocas lo hacían, excepto que humeaban y estaban cubiertas de una sustancia negra. ¿De eso se trata? ¿Le tienes miedo a un poco de cosas negras? Ya basta, gritó Edgar. Todos se volvieron hacia él, sorprendidos por su arrebato. Por lo general, era mucho más sereno que esto. Parecería que las noticias de esta guerra cambiante le habían afectado mucho más de lo que admitía. De todos modos, pensó estar para sí mismo, sabiendo lo que los demás no sabían o simplemente no tan bien, después de haber estado con Edgar casi desde el principio. Tiene muy buenas razones para verse afectado por esto, más que el resto de nosotros. No podemos usar el teletransportador por la sencilla razón de que no hemos probado lo que le sucede a un objeto de tamaño humano enviado a través de él, y mucho menos a un ser vivo, comenzó Edgar, su voz volvió a su tono normal. Sin mencionar que ni siquiera podemos controlar completamente dónde terminamos sin otro teletransportador en el otro extremo. Simplemente nos conformaremos con el siguiente medio de transporte más rápido, ahorrando el movimiento a alta velocidad. Luego se puso de pie y comenzó a recoger el contenido de la carpeta. Algo no está bien en esta guerra, con eso estoy de acuerdo, y estoy hablando de algo aún más extraño que los sirvientes que no deberían existir llegando a competir. Tengo la corazonada de que las cosas son más profundas que eso. Luego los miró a todos. Hiro, Stark, hagan que el sargento, Richard y Dexter se vistan para su excursión a esta nueva dimensión, después de que hayan terminado sus respectivos deberes. Correcto. Después de que termine de limpiar los baños. Anderson, Earl, debes quedarte en la base en espera hasta que convenza a los imbéciles de los círculos superiores para que nos echen. Muy bien. Tal vez entrene a algunos de los nuevos reclutas. Voy a buscar la cerveza. Logan, Nance, ustedes dos se dirigen a la asociación y a la iglesia respectivamente. Voy a necesitar a alguien que, ayúdalos a tomar una decisión más rápido. Que quieras. Necesitaba algo de acción de todos modos. Iglesia, necesito que ayudes a la buena doctora en todo lo que necesite. Va a tener mucho que hacer. No hace falta que me lo digas dos veces. Edgar los miró a todos, dejando que una breve sonrisa volviera a aparecer en su rostro. Dejando a un lado las peculiaridades y las discusiones, eran lo más parecido que le quedaba en este mundo a una familia, y amaba a los miembros de su organización como si fueran sus propios hijos e hijas. Buena suerte a todos. Ciudad de Fuyuki, medianoche, Fuyuki Yacht Hotel, Kainet Archibald del Mello y estaba sentado en la silla de su dormitorio, intentando leer un libro que había traído consigo. Era uno de sus viejos favoritos, pero nunca llegó a terminarlo. Era una colección de historias cortas sobre un puritano en el siglo XVI, llamado Solomon Kane, que vagaba por la tierra sin otro propósito verdadero que vencer al mal en todas sus formas. Lo había aprendido por primera vez cuando era adolescente, pero nunca encontró el tiempo para leerlo y disfrutarlo. Es irónico que finalmente encontraría tiempo para leerlo en medio de lo que podría convertirse en cualquier momento en una situación de vida o muerte, pensó para sí mismo mientras continuaba pasando las páginas. Lo había traído consigo por capricho, simplemente lo arrojó distraídamente en su equipaje. Por supuesto, había otra razón por la que estaba hojeando las páginas. Antes de tomar el libro, había estado ideando una nueva estrategia de ataque para la guerra.
Finalmente tomó la decisión de atacar la mansión Tosaka, ya que las habilidades de Lancer le permitirían negar la mayoría de los asaltos de Archer, al menos hasta que pudieran ponerlo en el rango cuerpo a cuerpo, momento en el que sería una presa fácil. Es cierto que, al parecer, Assassin también estaba aliado con Archer, pero Kainet confiaba en que Caster podría defenderse al menos hasta que Archer estuviera fuera de escena. Eventualmente, se dedicó a pensar en lo que haría con su deseo en el Santo Grial. Y, para su frustración, no estaba más cerca de entenderlo que cuando decidió por primera vez que su deseo debía ser algo más que la fama y la gloria. En medio de sus frustraciones, sus ojos se habían desviado hacia el libro, y recordó distantemente un pasaje de él que podría haber contenido la respuesta que buscaba. Así que comenzó a leer, en parte para encontrar el pasaje, y en parte porque solo quería escapar de sus pensamientos más oscuros. Nunca buscó analizar sus motivos y nunca vaciló, una vez que tomó una decisión. Aunque siempre actuó por impulso, creía firmemente que todas sus acciones estaban regidas por razonamientos fríos y lógicos. Era un hombre nacido fuera de su tiempo, una extraña mezcla de puritano y caballero, con un toque de filósofo antiguo, y más de un toque de pagano, aunque la última afirmación le habría chocado indeciblemente. Era un atacante de los días de la caballería ciega, un caballero andante con las sombrías ropas del fanático. Un hambre en su alma lo impulsaba una y otra vez, un impulso de corregir todos los errores, proteger todas las cosas más débiles, vengar todos los crímenes contra el derecho y la justicia. Díscolo e inquieto como el viento, fue coherente en un solo aspecto. Fue fiel a sus ideales de justicia y rectitud. Así era Solomon Kane. No creo que haya sido del todo eso, murmuró para sí mismo mientras pasaba la página. ¿Convertirse en un protector de la justicia y el derecho? Eso está bien y es todo para los héroes de los libros, pero en la vida real, solo un tonto que no sabe nada de cómo funciona el mundo o que simplemente es suicida tomaría ese camino. Más vueltas de página no arrojaron resultados, su búsqueda aparentemente estaba en un callejón sin salida. Con un gruñido de ira, estuvo a punto de volver a meter el libro en su equipaje, pero dudó antes de respirar hondo y volver a ponerlo lenta y respetuosamente. Una vez más, recordó lo que vio en los sueños de Lancer. A pesar del hecho de que podría haber tenido cualquier cosa que el mundo tuviera para ofrecer, dinero, mujeres, riquezas, fama, gloria. En su lugar, eligió tener una familia. Si bien tenía todo lo demás, eso era todo lo que realmente quería y finalmente lo logró. Desafortunadamente, sus sueños no le habían dado las razones de por qué Lancer eligió querer eso en lugar de todos los demás. Tal vez si entendiera eso, tal vez podría acercarse más a decidir lo que quería del Grial. Muy bien. Kainet pensó, satisfecha de haber podido tomar una decisión. Le preguntaré cuando vuelva, luego sus pensamientos tomaron un giro más amargo, a menos que esté demasiado borracho para obtener una respuesta real de, le preguntaré mañana. Asintiendo para sí mismo, comenzó a prepararse para irse a la cama, hasta que sus ojos se fijaron en un paquete de papeles bastante grueso que, hasta que lo alteró guardando su libro, yacía debajo de uno de sus abrigos. Metiendo la mano y escogiéndola, la reconoció como la tesis de su estudiante Weaver sobre los linajes de los magos y el potencial de las familias de magos inferiores para igualar a las superiores. ¿Cómo has llegado hasta aquí?, murmuró para sí. Había dejado esta pieza en particular en la torre del reloj. ¿Se lo había llevado sola por curiosidad y simplemente lo había puesto en su equipaje? Por un momento, contempló la posibilidad de tirarlo, o mejor aún, quemarlo hasta convertirlo en cenizas aquí y ahora. Cuando puso sus ojos por primera vez en este papel, dejó de leer después de la primera página y simplemente lo atribuyó a las divagaciones de un tonto. Weaver había sido uno de sus mejores estudiantes, y era descorazonador verlo ignorar tan descaradamente sus enseñanzas que cuanto más antigua y más atrás se remonta la familia de un mago, más poderoso es el potencial del mago. Su tesis sobre cómo los linajes no importaban, que, si uno entiende los hechizos, podía ser tan grande como cualquiera de las familias de la generación superior, aunque ciertamente tenía mérito, iba completamente en contra de lo que se enseñó durante años, incluso generaciones, entre los magos. En cierto sentido, admitió de buena gana, Kainet solo podía culparse a sí mismo. Fue su propio fracaso como profesor el que no había logrado corregir los delirios de su antiguo alumno, lo que sin duda le dio a Weaver la motivación para robar su reliquia original y entrar en esta guerra. Le iría mejor a sus futuros estudiantes, y la muerte de Weaver no sería en vano, si llegara a eso. Todavía, pensó Kainet mientras cogía el periódico y, a su pesar, empezaba a leer el resto mientras se dirigía a la cama.
Lo menos que puedo hacer por él es terminar de leer su teoría. Notó distraídamente el sonido de la puerta abriéndose antes de escuchar a Caster proclamar en voz alta su regreso, pero en ese momento ya estaba en su cama y absorto en su lectura. Al mismo tiempo, la mansión Tosaka Tokiomi Tosaka se sentó en su estudio, sin siquiera molestarse en tocar la copa de vino que tenía a su lado. Su mente estaba ocupada con múltiples escenarios diferentes de cómo proceder con la guerra del Grial, que se complicaban con pensamientos personales que se negaban a abandonarlo sin importar cuánto lo intentara. Los nombres de las personas que conocía bailaban en su mente, su conversación con Kariya revelaba la verdad sobre Sakura que aún se negaba a dejarlo. Durante todo un día, había intentado dedicarse a sus asuntos con normalidad, pero nunca lo dejaba solo. Levantaba su fea cabeza especialmente cuando estaba cerca de Aoi y Rin, como si fuera un demonio que se negaba a dejarlo olvidar lo que había hecho. Kariya, ese nombre, el nombre de un hombre que abandonó el camino de un mago, su propio derecho de nacimiento, una decisión por la que Tokiomi lo despreciaba. Era un traidor a los Reyes Magos, y un enemigo en esta guerra que debía ser eliminado. Sin embargo, al final, fue más padre para Sakura y, tal vez, para Rin de lo que él mismo nunca fue. Sakura, el nombre de su hija, una hija que ya no lo consideraba su padre. Su hija, a la que había entregado a un alma que no se preocupaba por su bienestar. Su hija, quien, sin duda, sentía puro odio y rabia hacia él por haberla abandonado, y, con toda honestidad, sabía que ella tenía razón. Una joven que había sido torturada, violada, y él, que debería haberlo sabido, debería haber entendido a quién se la estaba entregando, había permitido que sucediera. Zouken, un nombre que le hizo sentir una ira como no había sentido en años. El nombre del asqueroso gusano que había sido la causa de los sufrimientos de Sakura, la razón por la que Kariya había regresado al camino y había entrado en la guerra, y el responsable de la confusión que ahora corría por su mente. Sin embargo, nada de su agitación interior se mostraba en el exterior. Nunca fue lo que algunos llamarían un hombre expresivo, siempre manteniendo una máscara de calma y serenidad. Eso no quería decir que no hubiera indicios, grietas en la máscara, si uno miraba de cerca. De vez en cuando, sus manos se contraían involuntariamente, sus ojos traicionaban las emociones conflictivas en su interior. No más, pensó en silencio para sí mismo, mientras una vez más empezaba a resonar en su mente, recordando las acusaciones que Kariya le había lanzado, acusaciones que solo dieron sus frutos cuando había utilizado a sus familiares animales para espiar la mansión Matou. Habían sido eliminados, consumidos por alguna fuerza desconocida, pero no antes de que un insecto familiar, le mostrara lo que sucedía dentro de la casa, en qué consistía el entrenamiento de Sakura. Basta de esto, pensó de nuevo, disipando esos pensamientos antes de que se convirtieran en el familiar disgusto y repulsión que había sentido por primera vez cuando vio lo que había sucedido. He dejado que esta atrocidad permanezca el tiempo suficiente. Zouken se atrevió a pensar que podía hacer lo que quisiera con su hija. Se atrevió a creer que no se enteraría de esto. Era cierto, admitió Tokiomi, que preferiría que sus hijos fueran importantes que felices, pero nunca estaría dispuesto a permitir que algo así les sucediera. Mañana, juró Tokiomi, decidido. No le importaba si esto podría costarle su oportunidad de conseguir el Grial. Le enseñaría a ese gusano traicionero a taparse los ojos. Mañana ajustaré mis cuentas contigo, Zouken Matou, y te enseñaré lo que significa traicionar la confianza de un mago. Dreamscar de Kariya Matou miró a su alrededor confundido, sin reconocer dónde estaba. Lo último que recordaba era haber regresado a la mansión Einsberg junto a los demás después del banquete, y luego dirigirse a su habitación para dormir un poco. Sin embargo, no estaba seguro de que lo que estaba experimentando en ese momento pudiera llamarse un sueño. Esto no es un sueño, pensó para sí mismo mientras continuaba mirando a su alrededor. Esto se siente más como un recuerdo. Si ese fuera el caso, explicaría la ubicación. Kariya se encontró mirando a una versión más joven de Berserker, tal vez de 4 o 5 años, sentada junto a un joven pelirrojo que Kariya supuso que era su padre, que le estaba leyendo un libro. Ambos estaban sonriendo y parecían estar pasándola muy bien, y cerca de ellos había otra mujer que parecía una versión mayor de Berserker, que Kariya supuso que era su madre, sonriendo al verlo. Si bien era una escena simple pero conmovedora, Kariya no estaba muy segura de cómo esto influyó exactamente en un punto importante en la vida de Berserker. Obtuvo su respuesta mientras continuaba mirando, poniendo los recuerdos en avance rápido, por así decirlo.
vio que su padre, cuyo nombre era Espíritu, era un arma muy parecida a Alma, y su madre era su segunda compañera Meister, después de un incidente con la primera. Eventualmente, ella logró hacer de Espíritu una guadaña de la muerte, una de las armas más poderosas que existen, y finalmente se casaron y tuvieron Berserker. Sin embargo, Spirit tenía la costumbre de engañar a su esposa, de hecho, constantemente. Aparentemente, Berserker podía recordar cada instancia en la que lo hizo. Esto finalmente resultó en el divorcio de sus padres, y su madre los dejó a ambos, y cimentó su aversión por su padre. Por supuesto, como vio, esta acción llevó a Berserker a jurar crear su propia guadaña de la muerte, al igual que su madre e incluso más fuerte que su padre. El propio Kariya estaba enojado y disgustado con la conducta de Spirit, viéndolo como algo que Tokiomi le diera a Sakura Azouken. Por supuesto, estaba dispuesto a darle a Spirit el beneficio de la duda, especialmente después de ver que Spirit al menos estaba arrepentido de lo que había hecho y continuó tratando de recuperar el afecto de su hija, a pesar de fallar espectacular y cómicamente constantemente. Vio cómo Berserker se inscribió por primera vez en Shibusen y cómo conoció originalmente a Azul, y, dado que él era una guadaña al igual que su padre, y ella era una maestra de guadañas, acordaron ser socios. Sin embargo, antes de que lo hicieran, Azul decidió hacer algo con el piano. Voy a empezar a jugar, dijo Azul mientras se sentaba en el asiento. Escuchas y piensas en ello como mi autopresentación. Este es el tipo de persona que soy. Oh no, está bien. La canción que procedió a tocar era espeluznante, oscura y bastante misteriosa, pero a Berserker, así como a Kariya cuando la escuchó, le gustó. A partir de ese momento, fueron socios, reuniendo las almas necesarias para convertirlo en una guadaña de la muerte. Eventualmente, reunieron las 99 almas humanas malvadas, pero tuvieron problemas para recolectar el alma de bruja requerida, lo que implicó que Azul se estrellara contra dicha bruja, cuyo nombre era Blair, mientras ella estaba desnuda en una bañera. Él miró hacia otro lado cuando eso sucedió, siendo asfixiada en sus pechos. Nuevamente, miró hacia otro lado, tanto Berserker como él fueron expulsados por calabazas mágicas. Sin embargo, la cuarta vez que lucharon contra ella, finalmente la mataron, después de un inteligente esfuerzo de Azul para engañarla haciéndole creer que traicionaría a Berserker y se convertiría en su arma. Desafortunadamente, resultó que Blair no era una bruja, sino un gato con una impresionante cantidad de poder mágico. Y porque se comió el alma de un gato, no la de una bruja, si te equivocas en esto, las 99 almas que ya has recogido serán confiscadas. La alegre voz de Shinigami-sama, director de Shibusen, resonó en toda la cabeza de Berserker, pero aún así fue escuchada por Kariya. Tuvieron que empezar de nuevo. De hecho, resulta que los gatos literalmente tienen 9 vidas, o al menos 9 almas, por lo que Blair regresó y comenzó a vivir con ellos. Kariya observó divertida y algo de lástima cuando Berserker se acercó a Azul, que en ese momento estaba siendo asfixiada por un Blair apenas vestido, y recibió un enorme golpe de un libro de tapa dura en la cabeza. Observó cómo Berserker y Azul formaban una estrecha amistad con otra pareja de Meister Arm. Black Star, el ninja hiperactivo, egoísta, arrogante y puntiagudo de pelo azul cuyo concepto de sigilo y asesinato implicaba dejarse caer justo en medio de una habitación y proclamar en voz alta su genialidad e intención de superar a Dios. Tsubaki Nakatsukasa, su polo opuesto, era una joven alta, atractiva, bien dotada, de pelo largo y negro con una personalidad magnánima, educada y gentil, que tenía la capacidad de transformarse en múltiples armas ninja, así como, eventualmente, en una katana de hoja negra. Más tarde, después de una prueba que puso en peligro su vida y que implicó que conocieran y fueran golpeados a fondo por el Dr. Frankenstein, el compañero original de Spirit, conocieron a The Ad Kid, el hijo de Shinigami-sama, que tenía 3 rayas blancas en el lado izquierdo de su cabello negro, así como una obsesión enfermiza con la simetría, así como a sus compañeros de armas. Liz y Patty Thompson, que tenían la capacidad de transformarse en pistolas gemelas, satisfaciendo su top. Liz era la hermana mayor y más responsable, mientras que Patty era la menor y más loca. Juntos, los 7 formaron una extraña pero fuerte hermandad, y tuvieron muchas aventuras juntos, luchando y derrotando al mal. Hasta, ¿sabías qué? Mi sangre es negra. Kariya observó mientras, en una misión a Italia, Berserker y Azul luchaban contra Krona, un chico, o chica. No podía decirlo, y había pruebas que demostraban que podía ser cualquiera de los dos. Que tenía literalmente sangre negra y un ser extraño y sensible dentro de él llamado Ragnarok.
La sangre negra era poderosa, lo que lo hacía completamente resistente a todos los golpes de Zul, y era imposible que incluso bloquearan, debido a que Ragnarok vibraba su forma de espada para poder dañar a Zul incluso como una guadaña. Fue solo la intervención de Spirit y el Dr. Stein que sobrevivieron a la batalla. Pero no salieron completamente ilesos. Antes de que Stein y Spirit pudieran llegar, fueron acorralados, y para salvar la vida de Berserker, Maka. Bloquéalo ahora. Pero Alma, si hago eso, tú. Zul interceptó un corte diagonal en su pecho, que iba desde su hombro izquierdo hasta su cintura derecha. Solo más tarde se enteraron de que esto permitió que la sangre negra que componía la forma de Ragnarok infectara a Zul, que aparentemente terminó manifestándose en la forma de un pequeño ogro rojo, tentándolo con la promesa de poder, a cambio de su cordura. ¿Es esa la razón por la que fueron convocados como la clase Berserker? Kariya se preguntó a sí mismo. Eso explicaría por qué ese chico de Krona era tan desquiciado. Por supuesto, todos volverían a ver a Krona pronto. Durante la fiesta de conmemoración de Shibusen, Kariya observó cómo Berserker intentaba que Zul se abriera un poco más sobre sus problemas con poco efecto. Observó divertido cómo ella trataba de convencer a Zul de que bailara, y casi se rió en toda regla cuando Spirit le pidió que bailara y Zul la persuadió. Por supuesto, tal diversión llegaría a su fin cuando la madre de Krona, la bruja Medusa, procedió a atrapar a todos dentro de la sala de celebraciones para despertar al Kishin, un ser de poder prácticamente divino, y el resultado final de un ser que consumió una cantidad inimaginable de almas, selladas debajo de la escuela. Se había hecho pasar por la enfermera de la escuela de antemano y, como tal, lo había planeado todo. Afortunadamente, uno de los maestros, el Zombie Sid, pudo enviar a Berserker y Zul, junto con sus amigos y el Dr. Stein, antes de que pudieran ser sellados. Spirit se unió a ellos más tarde, y Kariya se burló de escuchar a Berserker afirmar que su longitud de onda la perturbó profundamente. A pesar de todo, Kariya vio cómo el grupo menos Spirit y Stein evitaron ser atacados por Medusa y siguieron adelante, dejando a los dos restantes para luchar contra ella. Kid se las arregló para pasar a Krona, pero cuando Black Star trató de luchar contra él, según las instrucciones de Stein, Berserker desobedeció y lo hizo continuar para vengar la derrota anterior de Zul. Sin embargo, aunque tenía mucha más confianza que en la primera batalla, incluso anotando algunos golpes impresionantes con los puños y las piernas, Krona seguía siendo más fuerte que ella, especialmente cuando comenzó a usar su sangre como arma, creando cuchillas a partir de ella. Incluso cuando Berserker hizo todo lo posible con Witch Hunter, el movimiento que usó durante la batalla en el muelle contra Archer, Krona lo bloqueó y lo disipó con su brazo desnudo. Esta vez, es mi turno. Gritó mientras rodeaba el Ragnarok con un manto de energía similar, excepto que era de un púrpura oscuro. Chillón Gama. Berserker y Zul no eran rival para él. Kariya observó cómo Zul y el pequeño ogro dentro de él tenían una discusión sobre si usar o no la sangre negra, que solo se detuvo cuando Maka se unió a ellos dentro de su mundo interior, vestida con un vestido negro con guantes negros, cintas negras en sus coletas y tacones de encaje negro. Kariya observó divertida cómo Zul comenzó a agarrar su cara, creyendo que era una ilusión hecha por el ogro, pero otro Maka Chop en la cabeza solucionó ese problema. Resultó que podían hablar así debido a que sus almas resonaban. Los dos finalmente comenzaron a bailar en la habitación, y Berserker reveló sus intenciones de usar la sangre negra no solo para tener una oportunidad contra Krona, sino también para comprender mejor la longitud de onda del alma de Krona si caía exactamente en la misma locura. Zul aceptó a regañadientes, prometiendo que la traería de vuelta sin importar cuán profundamente se hundiera en él. El momento se arruinó un poco cuando accidentalmente pisó su pie con el talón, pero la visión de ambos con sus cabezas tan cerca, tomados de la mano, y el sonrojo de Berserker, pudo hacer que Kariya negara con la cabeza. Te lo juro, esos dos tienen algo el uno por el otro. Se comportan como un matrimonio de ancianos, se rió para sí mismo. ¿Por qué no pueden confesar sus sentimientos? De cualquier manera, al ceder ante la sangre negra, Berserker fue capaz de defenderse contra Krona, a pesar de tener algunos gestos interesantes. Peleaba como si estuviera completamente borracha, y sus risas constantes no ayudaban a las cosas. Mi sangre es negra. Es tan bonito. Si no fuera por el hecho de que ganó inmunidad contra los ataques de corte y aplastamiento, así como una fuerza superior, habría muerto varias veces. Incluso llegó a intentar comerse la cabeza de Krona. A pesar de todo, finalmente pudo llegar a Krona dentro de la locura.
Después de que Sul la sacara de nuevo, finalmente logró vencer a Krona, abrazándolo y pidiéndole ser su amigo. Bueno, dicen que perdones a tus enemigos y los hagas tus amigos, así que ¿por qué no? Sin embargo, a pesar del hecho de que fueron capaces de poner a Krona de su lado, así como aparentemente matar a Medusa, el primer Kishin, Asura, aún revivió. Es más, a pesar de los esfuerzos incluso de Shinigami-sama, que lograron salir de la trampa colocada antes y enfrentarse a Asura, no pudieron evitar que escapara. Pero ese no fue el final. Con el resurgimiento de los Kishin, otras viejas fuerzas comenzaron a reunirse. Aracne, la bruja araña, la hermana mayor de Medusa y creadora original de las armas demoníacas, regresó al mundo, despertada por la longitud de onda de la locura liberada por los Kishin. Formó un grupo llamado Aracnofobia, dedicado a destruir Shibusen y tomar su lugar como potencia mundial. Para combatir esta amenaza, los 7 adolescentes comenzaron a fortalecerse, tanto individualmente como en equipo. Shinigami-sama también retiró todas las guadañas de la muerte disponibles, 3 en total, a la ciudad de la muerte con el fin de ayudar a hacer frente a la creciente amenaza, así como localizar a Asura. Las cosas comenzaron a desmoronarse, a pesar de sus esfuerzos por lo contrario. Medusa, que no murió durante la batalla con Stein, sino que poseía el cuerpo de una niña, manipuló a Krona para que la ayudara sirviendo como su espía, y finalmente desapareció misteriosamente. Durante la batalla por Breu, una de las reliquias más poderosas hechas por Eibon, la mente más grande de todos los tiempos, mientras Berserker y compañía salían victoriosos en la lucha contra uno de los principales agentes de Arachne, Mosquito, no pudieron recuperar Breu de él, ni pudieron salvar al Dr. Stein de caer en la locura. Uno de los guadañas de la muerte, Justin Law, traicionó a Shibusen, matando a uno de sus mejores usuarios de percepción del alma e incriminando a Stein por ello, obligándolo a irse junto a otra guadaña de la muerte, Marienholnir, para limpiar su nombre. Finalmente, como guinda para rematar el pastel, resultó que una de las estudiantes de Shibusen, con el nombre de Kindiel, era en realidad una bruja y, debido a un malentendido, dejó la escuela con su arma Haki para unirse a Aracnofobia. Sin embargo, eran puntos brillantes en la oscuridad. Kariya observó cómo Berserker y Sul se enfrentaban a una personificación literal de la locura, el payaso. ¿Qué pasa con los payasos que son retratados como malvados y psicópatas? Quiero decir, son espeluznantes como el infierno, pero no malvados, y, aunque Berserker cayó en la locura por un tiempo, se liberaron de ella y dominaron la siguiente fase en la técnica de la guadaña. Cazador de demonios, el mismo movimiento utilizado contra Avenger. Usándolo, aniquilaron por completo al payaso. Finalmente, para sorpresa de todos, Medusa regresó a la escuela y se rindió voluntariamente. Su razonamiento era que simplemente no había otra forma de convencer a Shinigami-sama de que escuchara su oferta sin intentar matarla. Finalmente llegaron a un acuerdo. A cambio del brebaje real que robó, su propia libertad y el mando total de la operación, Medusa le daría a Shibusen toda la información que necesitaría para lanzar un asalto directo al cuartel general del enemigo. Kariya observó cómo Berserker y Sul formaban parte del equipo de infiltración elegido para acompañar a Medusa a la fortaleza. En el camino, cuando Berserker le preguntó dónde estaba Krona, Medusa le reveló que una de las razones por las que estaba luchando era porque Aracne se lo había llevado para usarlo como una especie de sacrificio. Sul, sin embargo, y por extensión Kariya, no se lo creyeron. No sé lo que le decías a Medusa, pero no le creas demasiado. Sí. Está empezando a confiar en ella, ¿verdad? Kariya se preguntó retóricamente antes de suspirar. Por supuesto que lo es. Eso va a volver y la va a morder más tarde. Esperaba que no lo hiciera, pero no podía quitarse de encima la sensación. Eventualmente, con el uso de disfraces proporcionados por uno de los agentes de Medusa, entraron con éxito en el castillo de Baba Yaga, la base de operaciones de Aracnofobia. En este punto, se dividieron en grupos, con la intención de cerrar las cerraduras mágicas del santuario interior de Aracne. Berserker y Sul fueron con Medusa, yendo directamente al santuario para enfrentarse a Aracne. Aunque tomó tiempo, las cerraduras fueron destruidas y entraron. Dentro de los límites del santuario, se enfrentaron a la bruja araña, que se había despojado de su cuerpo y se había convertido en una encarnación literal de la locura, tomando la forma de una araña gigante con la parte superior de su cuerpo humano. Medusa fue derrotada rápidamente por su ataque mental, y Berserker y Sul comenzaron su propia batalla con su nueva forma. A pesar de sus esfuerzos, todos los ataques de Berserker parecían fluir a través de la forma de su enemigo, debido a que ya no tenía un cuerpo físico.
Eventualmente, notaron que Arachne estaba tratando de abrumar a todos en las cercanías del castillo con locura, pero Berserker se salvó gracias a su longitud de onda antidemonio, lo mismo que evitó que la sangre negra la infectara permanentemente durante la batalla con Crona. Usándolo, lograron detener sus esfuerzos aprovechando la red de hilos de araña que Arachne abarcó para difundir la locura en las cabezas de todos tocando el piano de Sun. Incluso lograron contagiar a Arachne, obligándola a cortar la red. Carilla observó cómo los dos procedían a usar la resonancia del alma, activando al cazador de demonios y, debido a que tocaban el piano, a la sangre negra. Sin embargo, a diferencia de antes, Sul logró mantener el control, la sangre se formó como un vestido muy similar al que usó en la habitación negra, que es como Carilla decidió llamar a la sala de piano de Sul. Una vez más, Berserker y Arachne se enfrentaron, esta vez claramente a favor de la primera, tanto que Carilla pensó que era bastante anticlimático. La armadura la protegió de los ataques de la bruja, y Demon Hunter pudo dañar significativamente al enemigo. Arachne incluso lo admitió abiertamente, justo antes de ser dividida en dos por el ataque final de Berserker. Esta derrota no es culpa de nadie más que mía, abandoné demasiado mi poder ofensivo cuando me deshice de mi cuerpo. Eso es todo. Soy más fuerte que tú. Toma eso. Fue la única respuesta de Berserker cuando derribó a Sul, acabando con Arachne en una explosión masiva y dejando su alma atrás. Carilla observó cómo Berserker se tomaba un momento para reflexionar sobre las ramificaciones que ella y Sul habían hecho. Acababan de derrocar al líder de la aracnofobia y ponían fin a la guerra. Rápidamente salió de allí y comenzó a buscar a Crona, solo para descubrir algo peor. Cuando dirigió su atención a la forma tendida de Medusa, lo que sintió era un alma normal, no la de una bruja. Detrás de ella, el cuerpo de Arachne, una vez sin vida, se puso de pie, poseído por la bruja serpiente e incluso remodelándose para parecerse a su antigua forma. La bruja no perdió el tiempo en su traición, solo para ser detenida por la intervención de la guadaña de la muerte Tezcatlipoca y su monomeister, Enrique, quien le advirtió que las fuerzas de Shibusen se estaban acercando. Sin embargo, antes de escapar, Berserker exigió saber qué le había pasado a Crona. Déjalo. La Crona que conoces ya no existe, dijo mientras su boca se retorcía en una sonrisa que no estaría fuera de lugar en la misma criatura con la que estaba tematizada. No tengo intención de entregarte a mi hijo. Luego escapó, dejando a Berserker golpeando el suelo con ira y lamentándose por haber cometido el error de confiar en ella mientras Sul la consolaba. Es oficial. Medusa está ahora en mi lista de los individuos más odiados de la historia, solo superada por Zouken, pensó Carilla para sí mismo con ira, aunque sabía que debería haberlo visto venir. Aún más deprimente, se enteraron después de que Kid estaba atrapado dentro de un tomo mágico llamado el libro de Ibon por un hombre llamado Noah, además de Breu, que había traído consigo durante la batalla. Pero, de nuevo, había puntos brillantes en la oscuridad. Black Star, que había dejado la escuela brevemente para salir de un bajón que lo había golpeado, regresó durante la batalla para derrotar y finalmente matar a Mifune, el samurái humano más poderoso que existe, y se le confió la vigilancia de la joven bruja Ángela, a quien había jurado proteger, además de ser la única razón por la que estaba con aracnofobia en primer lugar. Kim Diel regresó a la escuela con Haki gracias a los esfuerzos del resto de su equipo y aparentemente comenzó una relación con uno de ellos, Oxford. Espera, ¿Oxford? A mí me suena a la Universidad de Oxford. Además de eso, a Ángela también se le permitió quedarse en Shibusen. El Dr. Stein y Marie finalmente regresaron a la escuela, donde él fue recibido felizmente por todos, debido a que encontraron la evidencia del asesinato anterior y la identidad de dicho asesino era Justin Lau. La gran parte, sin embargo, fue cuando Berserker y Sul finalmente recolectaron, nuevamente, las 99 almas humanas malvadas requeridas. Su regreso, así como el consumo del alma de Arachne por parte de Sul, se utilizaron para conmemorar la formación de una nueva unidad de élite, Spartory. Carilla observó cómo Berserker y Sul comenzaron a aprender a dominar las nuevas habilidades de este último, incluida la habilidad de vuelo que ya habían usado varias veces en la guerra. Usándola, derrotaron a un joven llamado Gopher, que resultó ser un agente de Noah, el hombre que encarceló a Kid. Eventualmente, Spartory encontró la pista que necesitaban para llegar a Kid, ingresando al libro de Ibom y profundizando en sus capítulos para llegar a él. Carilla prácticamente se echó a reír cuando vio lo que les pasó a los Spartory cuando llegaron al primer capítulo, Lujuria, donde tenían sus géneros intercambiados, siendo sus nuevas apariencias las manifestaciones físicas de todo lo que encontraban atractivo en el sexo opuesto.
Berserker se parecía a Azul con traje y sin el pelo peinado con gel para el pelo, y Zul se parecía a Maka con una diadema esponjosa y ropa similar al traje de Esparto y de Berserker, pero más en la línea de un vestido. Y dijo que nunca le interesaría una mujer de pecho plano como Berserker, pensó Carilla mientras lograba controlar su risa. Una vez más, creo que esos dos deberían estar juntos. A pesar de todo, continuaron adelante, pero Berserker y Zul finalmente se separaron del resto y terminaron en el tercer capítulo, Envidia, donde finalmente regresaron a sus formas originales, demostrando que no eran muy lujuriosos, ya que la transformación de regreso a la normalidad era más lenta cuanto más lujurioso eras. Carilla finalmente se enteró de que Tsubaki de todas las personas era la más lujuriosa del grupo, y su forma de cambio de género se había parecido, al menos parcialmente, a Black Star. Allí, se enfrentaron a las manifestaciones de su propia envidia individualmente. Berserker se enfrentó a sus sentimientos internos, de no ser digna de ser la compañera de Zul y no poder entenderlo, lo que finalmente la hizo romper a llorar. Carilla lo vio todo con tristeza, deseando por un momento poder extender la mano y ponerle una mano reconfortante en el hombro. Por supuesto, resultó que eso era para Zul, que acababa de pasar por su propia experiencia al ver una ilusión de su hermano Wes, quien lo cuestionó sobre su decisión de asociarse con Berserker, preguntándole si su incapacidad para discernir la buena música de la mala era la razón por la que se había convertido en su arma. Él respondió con un grito de no. De vuelta en el presente, Zul le preguntó si algo andaba mal, a lo que ella puso una cara fuerte y fingió que todo estaba bien. Más tarde, en el sexto capítulo, Pereza, Berserker tuvo una crisis de fe en sus propias habilidades, y casi la mata a ella y a Zul cuando Hiriko, un arma de 800 años de antigüedad que anteriormente era uno de los mejores soldados de Arachne ahora aliado con Noah, llegó para vengarse de la derrota de Arachne. Sin embargo, después de ver a Zul luchar en su lugar, casi morir al golpear con una motosierra en el pecho, y verlo levantarse para protegerla, Berserker salió de su depresión, maldiciéndose mentalmente por perder la fe debido a una maldita ilusión. Ese es el Berserker que conozco. Una vez más, lucharon, esta vez con mejores resultados, pero Hiriko seguía en el lado ganador de la batalla. Se las arreglaron para ganar usando la nueva habilidad de Zul para influir y atrapar las longitudes de onda del alma usando su piano y la percepción del alma de Berserker para fijarse en la longitud de onda del enemigo. Hiriko se detuvo, y Berserker lo cortó por la mitad. Entonces, una Hiriko ahora femenina apareció detrás de Berserker cuando se iban y le cortó profundamente la espalda con su ella. Carilla realmente no podía decir cuál a partir de este punto. Decidió simplemente referirse a Hiriko como Mel como lo hizo con Krona para evitar un dolor de cabeza. Hojas de motosierra. Hiriko luego reveló que lo que habían matado era en realidad su viejo cuerpo que había convertido en un golem porque no era bueno y estaba desgastado porque jugaba demasiado con él. El nuevo cuerpo que tiene ahora fue desarrollado desde un embrión hasta su etapa adulta por Breu con todos sus viejos recuerdos intactos. Por supuesto, eso no quería decir que estuviera completamente feliz con sus circunstancias actuales, no estoy contenta de convertirme en una niña, pero esta era mi única opción. ¿De verdad pensabas que habías ganado cuando exploté? No hay forma de que una persona real explote así, ¿verdad? Pero Arachne explotó cuando murió, Pero, Arachne explotó cuando murió, Berserker logró salir mientras yacía en el suelo. Bueno, dijo Hiriko con una sonrisa que habría hecho que Avenger se sintiera orgulloso mientras aceleraba sus motosierras, ¿vas a explotar cuando mueras? La batalla resultante podría resumirse esencialmente como Hiriko golpeando a la mierda eterna de Berserker mientras suelta líneas que no tenían sentido. En serio, Carilla podría reemplazar motosierra por pene y tendría el mismo sentido. Aún así, esa inestabilidad estaba trabajando a su favor, ya que sus 800 años de sed de sangre le permitían atravesar todos los ataques que Berserker le lanzaba, además de hacer imposible que Zul usara su piano contra él, hiriendo finalmente a Berserker hasta el punto de que no podía pararse o incluso levantar los brazos para defenderse. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, el alma de Hiriko comenzó a romperse por toda esa sed de sangre, lo que tenía sentido ya que un alma no estaba destinada a contener tanto en primer lugar. Berserker comenzó a burlarse de Hiriko, haciéndolo enojar más y poniendo más presión sobre su alma, diciéndole que se sentara y descansara, ya que hay muchas sillas y camas en el capítulo de la pereza, y en el momento en que Hiriko le gritó a Maka la frase, "me cabreas", fue el último clavo en el ataúd cuando su alma explotó por la presión, dejando el cuerpo ahora sin vida del encantador desplomado con una sonrisa inquietante en su rostro. Jaja.
Después de todo, explotó, fue el único comentario de Berserker sobre el asunto, cuando ella y Sul comenzaron a irse de nuevo con ella en la espalda de este último. Karilla se preguntó brevemente si algo similar le sucedería a Zouken. El alma, el cuerpo o el corazón del viejo gusano simplemente se rinden y explotan. Pagaría por verlo. Eventualmente, escaparon del libro y rescataron a Kid, quien, junto con Black Star, había aprendido a usar su propia locura para mejorar sus habilidades. Usando estos nuevos poderes, acabaron con Noah, pero Whopper escapó con el libro de Bob y Berserker estaba demasiado herido para detenerlo. Más tarde, Berserker y Sul, junto con Kim, Haki y el Dr. Stein, viajaron a Moscú, donde Krona había aparecido y encarcelado a la guadaña de la muerte de Moscú, el zar Pushka, y su meister, Theodor, en esferas de sangre negra. Sin embargo, cuando intentaron abrirlos con Demon Hunter, la sangre negra dentro de Sul reaccionó y lo volvió loco. La batalla resultante entre Sul y Stein, usando a Haki como arma, fue en realidad bastante pareja, debido a que Black Blood mejoró no solo el filo de sus espadas, sino que también creó música capaz de llevar a la gente a la locura, y no porque fuera horrible. Afortunadamente, recuperó el control muy pronto, y la respuesta de Berserker, bastante divertida, fue cortarlo con la mano y comenzar a darle puñetazos y patadas, alegando que era una venganza por tirarle del pelo mientras estaba loca. Es un poco gracioso que puedan tener momentos tan divertidos cuando hace unos momentos estaban en una batalla por su cordura. Después de este y un ataque similar que ocurrió en Ucrania, Shinigami-sama agregó a Krona a la lista de personas a cazar y ordenó a Esparto que lo ejecutara. Cuando Berserker intentó localizarlo usando percepción del alma, se encontró con el paradero de Asura, en la misma luna. Después de otro intento fallido de encontrar a Krona, se encontró con su padre, quien había utilizado un locutor público para llamarla allí. Dado que iba a formar parte de la expedición a la luna, y dado que se esperaba un alto número de muertos, quería reunirse con ella por última vez. Entonces, ¿quieres algo de mí? No. En realidad, dijo su padre mientras metía la mano en su abrigo para agarrar algo, quería darte algo antes de ir a la luna. ¿Un testamento? Karilla no pudo evitar pensar, recordando que aparentemente a todos los que iban a ir a la luna se les había dicho que escribieran uno por si acaso. Para sorpresa tanto de Berserker como de Karilla, en realidad era un anillo, el anillo de bodas de su madre, que había enviado de vuelta después del divorcio. En ese entonces, Spirit era joven y estaba arruinado, por lo que se lo había comprado en la calle a una anciana. Al parecer, el anillo tiene un amuleto escrito en la parte posterior que, según la señora, podría purificar la locura y la desgracia. Tu madre es lo suficientemente fuerte como para no caer presa de la locura, así que probablemente no lo necesite. Probablemente sabía que a estas alturas estaríamos rodeados de locura y, gracias a ti, nos devolvió el anillo. Gracias, dijo mientras se lo ponía. Spirit continuó diciendo que cuando su madre estaba embarazada, en realidad esperaba que fuera un niño. Cuando Berserker le preguntó por qué, respondió que una niña como su padre tendría una fuente inagotable de preocupaciones. ¿Estás bromeando?, preguntó Berserker molesto, pero Karilla pensó que había algo de verdad en esa afirmación. Pero me alegro de que hayas sido tú, Maka, continuó, antes de que, para sorpresa de Berserker y Karilla, la abrazara. Creciste y te hiciste muy fuerte. Está bien, me retractó de lo que una vez pensé antes. Ese hombre es definitivamente más honorable que Tokion y a mis ojos. Espíritu continuó diciendo mientras era un mal padre. Krona era una niña pobre que fue criada por Medusa, que él y Stein deberían haberlo detenido cuando se conocieron en la iglesia de Santa María Novera en Italia. Esa resultó ser la clave para encontrar a Krona, ya que resultó que estuvo allí todo el tiempo, esperando a Berserker. Sin embargo, no volvería a Shibusen, debido al hecho de que acababa de matar a su madre, Medusa, y temía hacer lo mismo con los demás. Cuando comenzó a irse, se puso a despotricar sobre cómo era incompatible con el orden del mundo, y que, según el último deseo de Medusa, obtendría el Kishin y envolvería al mundo en la locura. Pero incluso entonces, Berserker se negó a renunciar a intentar salvarlo. Incluso fue tan lejos como para abandonar su uniforme de Esparto y junto a Sul, Black Star y Tsubaki, y volver a ponerse su ropa habitual, decidiendo que ayudar a Krona era más importante que seguir las órdenes de Esparto y... Luego, los cuatro comenzaron su ascenso a la luna, que aparentemente estaba, en este mundo, en la atmósfera inferior de la Tierra, ya que obviamente no necesitaban equipo para respirar oxígeno.
Independientemente de la física involucrada, los cuatro finalmente llegaron a la luna, donde procedieron a ayudar en el exterminio del ejército de payasos. ¿En serio? ¿Qué pasa con los payasos siendo caóticos y malvados? Nacido de la locura de los Kisin, que se volvió especialmente fácil cuando una alianza de brujas vino a ayudar y les impidió regenerarse usando esa misma locura. Después, la mayoría de la fuerza invasora se fue, dejando solo a Berserker, Soul, Black Star y Tsubaki, así como accidentalmente a Spirit. Kid había sido enviado accidentalmente de regreso a la Tierra nuevamente, y tuvo que volar de regreso a la Tierra. Se enfrentaron a Krona, que había absorbido con éxito a Asura en sí mismo y había recibido un enorme aumento de poder, hasta el punto de que fue capaz de evitar que cualquiera de las armas resonara con sus meisters, y procedió a vencer a Black Star sin ningún esfuerzo. Sin embargo, Maka luego realizó resonancia con su padre, y pudieron liberar a Soul y Tsubaki, así como cortar las defensas de Krona. Sin embargo, cuando Krona tuvo un colapso mental, Asura recuperó el control, absorbiéndolo en su lugar. Afortunadamente, Kid llegó a este punto, y Berserker y Black Star lograron realinear sus longitudes de onda con sus compañeros de armas. La batalla resultante fue la más grande que jamás hayan librado. Incluso cuando Kid llegó a todos sus poderes de Shinigami, conectando las tres líneas blancas en su cabello, y Soul usó Chain Soul Resonance para darles a todos un impulso de poder, solo se mantuvieron firmes contra Asura, quien parecía tener suficiente poder para igualar lo que le lanzaron. Por supuesto, tuvo un poco de sentido cuando se enteraron de que Asura era en realidad otro hijo de Shinigami-sama, lo que lo convirtió en el hermano mayor de Kid. Por otra parte, el conocimiento de ese vínculo familiar no hizo que dejaran de pelear. Black Star incluso se comió una explosión de energía y la disparó de vuelta por su boca en un momento dado. ¿Es humano ese tipo? Kariya no pudo evitar pensar. Me daría lástima la persona que luchara contra él en una guerra del Grial. Eventualmente, Berserker se puso el vestido de sangre negra una vez más, y después de que Kid y Black Star retuvieron al Kisin, ella usó el poder de la sangre negra para literalmente entrar en Asura y hablar con Krona. Una vez dentro, encontraron a Krona, a quien lograron convencerlo de que estaba haciendo algo incorrecto. Krona, conmovida tanto por el altruismo de Berserker como por la sensación de que finalmente tenía a alguien que realmente se preocupaba por él, decidió usar Breu, que había estado dentro del libro de Ibon y absorbido junto con el Kisin, larga historia, para ayudarlo a sellar a Asura una vez más con la sangre loca. Berserker y Soul escaparon de vuelta al exterior, usando la forma final de la técnica de Unter, Kisin Unter, para hacer sangrar a Asura. Krona, luego usó el poder de la sangre negra para sellar a Asura y a sí mismo por toda la eternidad, usando toda la luna como terreno de sellado. Habían ganado el día. Pero Asura, que no estaba dispuesto a dejarlos escapar sin sacrificio, disparó una ráfaga final de poder bruto directamente tanto a Berserker como a Soul. Incapaz de esquivar o reaccionar a tiempo, Soul volvió a su forma humana y bloqueó el disparo final con su propio cuerpo de una manera que recuerda inquietantemente a la primera batalla con Krona hace tanto tiempo. Sin embargo, a diferencia de esa vez, se enfrentaban a todo el poder de un verdadero Kisin. El disparo atravesó el pecho de Soul y también el de Berserker, pasando por alto la armadura defensiva de la sangre negra con su gran fuerza. Kariya observó con horror cómo caían al suelo tan abajo, e incluso después de que Kid lograra agarrarlos y llevarlos al suelo de manera segura, estaba claro que no había forma de salvarlos a ninguno de los dos. Soul ya estaba muerto, habiendo muerto con una sonrisa en su rostro, creyendo que había salvado a Berserker, y Berserker misma sosteniendo la mano de Soul con su mano derecha, la misma en la que se puso el anillo de su madre, y sosteniendo la mano de su padre llorando con su mano izquierda. Maka, por favor no te vayas, Maka-chan, por favor, no te vayas, su padre sollozaba mientras la abrazaba. Papá, no te odio, lo siento mucho. Kariya observó cómo su mirada se volvía hacia Soul, las lágrimas brotaban de sus ojos mientras su conciencia se desvanecía. La sangre negra era la única razón por la que no había muerto inmediatamente después de recibir el disparo, y la única razón por la que todavía resistía. Ese Soul, lo siento mucho, no pude cumplir mi promesa de protegerte, y en ese momento, Kariya observó cómo Berserker recordaba todos los eventos hasta ese momento, los buenos y los malos, pero especialmente los momentos con Soul. Cuando Berserker se desvaneció de esta vida, pidió su último deseo. Volver a convivir con su familia y amigos, pero sobre todo con Soul, la persona a la que llamaba compañera, amiga y, en el fondo, tal vez esperaba algún día llamar a algo más profundo que cualquiera de esos títulos.
Antes de despertarse, Kariya volvió a recordar las palabras que habían pronunciado en el banquete, y se dio cuenta de lo mucho que significaba el hecho de que hubieran decidido usar su deseo con él. Cuando despertó, no se avergonzó cuando lo hizo con lágrimas corriendo por su rostro. Penthouse Suite Avenger se quedó en silencio mientras miraba un pequeño mapa de Fuyuki, decidiendo mentalmente con quién lucharía a continuación. Ya había eliminado a Saber y Berserker de la lista, y mientras pensaba en cazar a Raider, algo dentro de él, llámalo intuición o simplemente capricho, le dijo que lo guardara para el final. Así que ahora tenía que elegir entre Archer y Assassin, o Lancer y Caster. Escogió una moneda, luego la lanzó, permitiendo que aterrizara en el mapa, y rodara hasta que aterrizara en uno de los dos lugares donde sabía que estaban los sirvientes. Sonrió cuando lo vio aterrizar. Muy bien, a primera hora de mañana por la noche. Dijo con una sonrisa antes de pasar a ver algo de televisión y más programas divertidos. Detrás de él, la mansión Tosaka yacía en el mapa, claramente marcada por la moneda. Las cosas están a punto de ponerse interesantes.